rápidas de lo que es el guión. Entonces en el cine, digamos, las películas, todas las que nosotros vamos a ver a cine, primero inician con eso, con el guión, ¿no? El guión hace parte de la etapa de la preproducción de una película, entonces inicia como con una historia, ¿no? Con la idea y posteriormente a la realización del guión. Del guión a ya la realización puede pasar muchos años, incluso hay guiones que se quedan solo en eso, en guiones y nunca se hacen. Mm, pero es muy importante el guión porque, como dirían muchos cineastas, sin un buen guión no se puede hacer una buena película. Entonces el guión es muy importante dentro de toda obra cinematográfica. Bueno, voy a intentar compartir pantalla para mostrarles una medio presentación que realicé. Cabe aclarar pues que si tienen preguntas y si algo de la explicación no queda muy en claro, pues con todo el gusto, pues de lo que se trata es de preguntar, ¿no? Pueden interrumpir cuando sea y para aclarar las cosas. Bien, bueno, vamos a hacer una aproximación al guión. Eh, pues recordando que el guión tiene dos, se diferencia en guión literario, que es como el que vamos a ver ahora, y lo que es el guión técnico, que para efectos pues, de las historias que nos quieren contar, tal vez no resulte demasiado importante, o que fuera chévere, ¿no? Bueno, eh, vale, entonces voy a intentar explicar que el guión es como una especie de guía, así como un Sherpa, pues, que guía a los caminantes hacia el Monte Everest, ¿no? Pues, quien da el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es el guión? Pues el guión es un esquema escrito de un discurso, como una conferencia, una temática, incluso las guías que ustedes miran en el colegio, etcétera, ¿no? Eso sería como una guía. Eh, y que sirve como una especie de estructura que nos aclara las cuestiones que se van a tratar. Eso es como la definición de un poco de diccionario. Ya en la pantalla, en el cine, pues el guión es un texto que expone con los detalles necesarios para su realización el contenido de una película. Todo lo que se va a expresar dentro de la película aparece dentro de lo que es el guión, los diálogos, los personajes y las relaciones que hay entre los personajes con los objetos y con los demás personajes, ¿no? Y eso también funciona pues para los programas de televisión o para, por ejemplo, el teatro, es muy parecido, o para una historieta, por ejemplo, o algún programa de radio. Entonces, bueno, fíjense que aquí hemos subrayado estas palabras de esquema,
los indicaciones y los detalles necesarios, ¿no? Eso es lo que debe tener pues un guión, como un esquema, estos algunos detalles de los personajes o de los objetos que sean totalmente necesarios y las indicaciones. Entonces, un director, pues, siempre se guía en el guión para desarrollar la película. Bueno, eh, entonces esto sabiendo que el guía, ¿no? Es quien conduce pues, el camino que se ha de seguir, ¿no? Entonces el guión viene a cumplir la función del guía, ¿no? Eh, y bueno, esto es importante porque en un film, pues en los filminutos que debemos hacer o en las películas que vemos, en las salas de cine, todos los elementos que aparecen están conectados. Entonces nada es azaroso, nada pues aparece porque sí, ¿no? Y se intenta pues de que todo esté conectado en cada partecita de la película, que no se quede nada como en el aire ni nada que no sirva para nada, ¿no? Bueno, y por eso es que decimos pues que es como el guía, ¿no? El guión es como el guía que va relacionando todos los elementos que aparecen y eh, y que conecta todos estos elementos. Bueno, entonces podemos a partir de ahí hacer una definición un poquito de lo que es una película. Entonces que pues es una creación de carácter formal que se compone de partes relacionadas entre sí. Como las historias que nosotros nos cuentan o sabemos. Eh, pues los chismes, ¿no? Por ejemplo, de los amigos. Entonces, esa es una historia que relacionan las partes, sino que aquí se relacionan las partes de forma audiovisual, ¿no? De imágenes en movimiento y de sonido también. Entonces, esta relación es causal y espacio-temporal. Esto lo vamos a ver ahora más tardecito, que es esto de lo causal y lo espacio-temporal. Bueno, claro, entonces las relaciones tienen un modelo, siguen una estructura, y la mente busca atar esos sucesos, busca darle un sentido, o sea que la mente pues anhela la forma. Bueno, entonces, por ejemplo, en la siguiente historia, vemos en un cuadro, pues en una primera escena más bien, a este señor que está caminando, ¿sí o no? Este señor que aparece como por acá abajo. Este señor está caminando y por acá vemos una puerta, bueno, y demás. Y hay algo que no se ve, que sería como lo que sucede acá atrás, ¿no? Entonces, si yo en la siguiente imagen, bueno, o me retrocedo un poco y presento esta imagen de acá, que es como un caminito y unas montañas, nuestro cerebro, por lo general, lo que hace es tender a unir estos elementos, ¿no? Entonces está este señor caminando hacia acá y luego sale este camino acá, pues, ¿qué será eso, no? Pero el cerebro intenta unir esos dos elementos. Entonces busca darle un sentido a las cosas, ¿no? Eh, que luego ese sentido se cumpla o no, pues ya depende de la película. Pero por lo general intentamos que así suceda, ¿no? Que se dé una salida y una resolución. Es tan así que, por ejemplo, cuando nos cuentan un chisme a medias, pues decimos qué es lo que pasa aquí, pues, que nos cuenten el chisme completo, ¿no? Que nos dejan iniciados. O cuando leemos un cuento también. Eh, Vamos metiéndonos como en la trama del cuento, en la historia de ese cuento y poquito a poco, pues nos vamos como en nuestro cerebro buscando esas relaciones que suceden entre los personajes y entre las cosas
y al final intuimos un final o intuimos lo que le va a pasar a este personaje o a cierto otro. Así también en las películas. Entonces, todas las películas, por lo general que vamos a ver a cine, entonces tienen como una estructura, que ahora pues vamos a ver cuál es. Pues esa estructura es bastante básica, pero no fácil, digamos, pero que sirve para contar una historia. Entonces nosotros ya vemos el inicio de la película, más o menos hasta la mitad, y ya decimos, ah, bueno, esta película va a terminar de tal forma, ¿no? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a seguir ese lineamiento de estructura, de historia. Para los filminutos que debemos hacer esto, digamos, puede funcionar, pero sería tal vez oportuno no seguirlo tan a molde, porque es muy cortico el tiempo, ¿no? Bien. Bueno, entonces Claro, vale. todas estas relaciones ¿Cómo? que tienen esta estructura, Bueno, vale, que más gracias. o menos es un Gracias, la sistema madre. global eh, de relaciones que percibimos entre los elementos. ¿Cuáles elementos? En el guión, los elementos pues son sobre todo los objetos, los lugares, los personajes y las acciones. En toda la película, por lo general, son más elementos, ¿no? Entonces tienen que ver, por ejemplo, ya con el arte de la película, con la puesta en escena, los colores, todo eso. Entonces, pero en el guión literario, sobre todo los objetos, los lugares, las personas y las acciones. Esto es lo que antes decíamos, ¿no? Lo causal y lo espacio-temporal. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo un objeto que sería eh, bueno, una lupa, por ejemplo, una lupa. Pongo un lugar. El lugar sería una calle eh, en la noche, una calle en la noche. Personaje, un hombre con sombrero, gabán, y acciones, él está caminando. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué podríamos intuir que hace este personaje? ¿O qué es este personaje? Escríbanlo ahí para yo leerlo. O díganlo, ajá. Tal vez sería que el personaje encuentra la lupa Ya. y, por ejemplo, hay algo tirado en el piso y él puede pues coger la lupa y puede mirar eso más cerca con la lupa, ¿cierto? Sí, puede ser. Claro, no sabemos muy bien, ¿no? Pero claro, al Sí, pues menos, ese sería mi argumento. sí, al menos, claro, al menos podríamos decir algo así. Pero, por ejemplo, no podríamos decir que este personaje sea un mecánico, ¿no? Pues tal vez no cabría dentro de los elementos planteados de que el personaje resulte ser como un mecánico porque no se dan las condiciones o un doctor, ¿no? Entonces nosotros intentamos como unir pues los objetos, los lugares, los personajes y las acciones para crear como una historia, ¿no? A partir de eso crear una historia. Entonces un buen o mal guión depende de eso, de que relacionemos bien todo, ¿no? Tanto los lugares, tanto como los personajes, las acciones y los objetos. Bueno, pues si tienen preguntas me van diciendo. Los chicos hablaron sobre un investigador o sobre un detective, ¿qué podría ser? Eso, claro, ya a mí también se me vino a la mente eso, ¿no? Como un detective, ¿no? Pues el clásico del detective es como la lupa y tal, ¿no? Y el gabán y el sombrero. Entonces, claro, esos son, pues a eso se le llama convenciones en el cine, ¿no? Que son como modelos que se van haciendo con el tiempo y que nuestra mente ya está tan acostumbrada a que cuando vemos algo así decimos, sí, un detective, ¿no? Y luego que la película cumpla o no con esas expectativas, pues depende ya pues depende del guión y del director. Bueno, entonces el guión sería una serie de descripciones
objetivas de esos 4 elementos. Entonces yo cuando hago un guión describo principalmente esos 4 elementos. ¿Qué objetos hay? ¿Dónde van a ocurrir las acciones? O sea, los lugares. ¿Cuáles son estos personajes? ¿Y qué es lo que van a hacer estos personajes? Describo detalladamente cada una de estas cosas. Eso pues para un largometraje, ¿no? Para lo nuestro, para lo que nos convoca, pues sería pues demasiado tal vez pretencioso, como tirar muchos personajes o hacer muchas acciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que un consejo pues sería como tratar de reducir al mínimo todo. Un personaje, una acción, un lugar, bueno. Bien. Listo. Entonces, organizar las relaciones, ¿no? Organizar estas relaciones causales y espacio-temporalmente es lo que es hacer una historia. Y esa historia requiere pues de una estructura narrativa. Entonces, bueno, esto aquí de causal es causa-efecto, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, a ver, un hombre está dando vueltas en la cama a altas horas de la noche, no puede dormir. Eso fue un efecto de una causa. ¿Cuál sería la causa anterior a eso? Puede ser cualquiera, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Un susto. Puede ser, exacto, que de pronto él esté asustado, ¿no? Que haya escuchado algún ruido y que eso no lo deja dormir y esté dando vueltas ahí en la cama. Puede ser otra cosa. ¿Qué más da un ejemplo? Catalina dice insomnio. Uy, insomnio, que es común en estas épocas de cuarentena, ¿no? Casi pocos pueden dormir. Sí, exacto. Entonces puede ser que él tenga una enfermedad que, que ya ha desarrollado, pues se ha desarrollado mucho tiempo y que él no pueda controlarla, y esa enfermedad es el insomnio. Entonces, la causa, el insomnio, o la causa, algún susto. Y el efecto que generó eso es que él no pueda dormir, ¿no? Muy bien. Eso es como la relación causa-efecto, ¿no? Entonces, para que suceda algo, debe haber una causa, ¿no? Y eso no puede suceder como en la nada, siempre ocurre en un tiempo definido y en un espacio también definido, que es muy importante el tiempo y el espacio porque, digamos, cuentan la historia también, ¿no? El espacio y el tiempo que nosotros mostremos en pantalla cuentan la historia, tanto como el vestuario de los personajes, tanto como los objetos que utilizan, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que él tenga insomnio y que esté en la calle, pues, ¿no? Dando vueltas, no pudiendo dormir en la calle, en ese espacio, o por ejemplo en el futuro, ¿no? Que él no pueda dormir en el futuro. Bueno, bueno, digamos lo de la temporalidad también hace referencia a lo lineal, ¿no? Entonces hay una forma lineal de contar la historia, o se puede contar las historias, digamos, como en paralelo, ¿no? Pero bueno, eso si quieren, me pueden escribir. Ahora pues no, tal vez no tengamos el tiempo para adelantar un poco pues lo que sería las historias en paralelo y demás, que pues eso se desarrolla es como en los largometrajes. Pero pues yo creo he visto también algunos filminutos que cuentan historias en paralelo, pero no se podrían desarrollar muy bien porque hay muy poco tiempo. Entonces la temporalidad también es eso, ¿no?
el desarrollo temporal de un personaje, ya sea lineal o no, puede ir como de adelante para atrás, o normalmente, pues de presente a futuro. Y se pueden contar historias que funcionen como en paralelo. Bien, entonces, para organizar todo esto que decimos acá, para organizar todo esto, necesitamos pues una historia, ¿no? Entonces, la historia es como cuando uno dice la trama de la película. Entonces, por lo general, uno cuando va al cine, con un amigo, una amiga, con el papá, la mamá, se pregunta, ya finaliza la película y no, ¿qué te pareció la película? Entonces, no, qué mala esa película, o qué buena esa película, me gustó el final, por ejemplo, dice uno, ¿no? Entonces uno valora la película, por lo general casi siempre, por su historia. Es como lo, digamos, lo que uno hace, ¿no? Para valorar una película, pues se tiene en cuenta muchas más cosas que la historia, pero, digamos, lo que uno primordialmente hace es descifrar la historia, ¿no? Como si ver la historia está bien contada o mal contada. Entonces uno dice mala o buena la película por su historia. La historia es como, sí, como la trama, ¿no? Entonces, y estamos hechos de historias nosotros. Los cuentos, por ejemplo, son historias. Cuando uno llega a la casa y la mamá le pregunta cómo le fue en el colegio, lo que uno hace es contar una historia, ¿no? O los chismes, pues que son las historias favoritas de muchos de nosotros. Entonces todo eso son historias, pues, ¿no? Y bueno, también aquí algunos, la historia, pues, digamos, tiene que ver con lo que ocurre internamente dentro de la película, pero también hay algunos, pues, que hacen una lectura de la historia un poco más ya contextual y sociocultural o política, ¿no? Entonces es también, pues, válido eso. Bueno, entonces esa primera impresión que nos queda de una película es como la historia. Cuando uno le dicen resúmame la película, lo que uno hace es contar la historia que pasó en la película con las palabras de uno, intentando simplificar a lo más importante la película, ¿no? Bueno, entonces esa historia tiene lo que es una estructura narrativa. Bueno, y vamos a abordar un poquito lo que es la estructura narrativa. Entonces, la narrativa es, claro, es una cadena de eventos en una relación causa-efecto que se sucede en el tiempo y el espacio. Aquí entonces es importante la palabra cadena, ¿no? Porque, digamos, cada cosa debe atarse al siguiente evento. Entonces, siguiendo con el ejemplo, bueno, del hombre que no puede dormir, entonces, digamos, esa tenemos como la primera, como el primer eslabón de la cadena, que estaba sin poder dormir, dando vueltas en la cama. Acto seguido, escucha el teléfono. Entonces, eso ya sería otra parte de esa cadena, ¿no? Escuchar el teléfono sonar. Él contesta y es su jefe diciéndole que lo perdone. Por ejemplo, pues, se me ocurre, ¿no? Entonces ahí vemos que esa cadena de eventos hacen que nosotros podamos intuir qué es lo que pasó antes. Entonces, ¿qué sería lo que pasó antes de que él estuviera dando vueltas en la cama? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tuvieron alguna discusión? Eso, muy bien. Que tuvieron alguna discusión. Uy, quieren entrar. Lupe, listo. Perfecto, claro. Entonces, el jefe y el empleado tuvo una discusión con este señor, sería la causa, ¿sí o no?
Entonces, el efecto es que él ya no pudo dormir. Y luego... Y luego, bueno, otra causa, que el teléfono suene, el efecto que provoca, pues que él se levante a contestar, y entonces ya se resuelve todo cuando él responde el teléfono y es el jefe que le está pidiendo disculpas, ¿no? Entonces fíjense que eso es como una cadena de eventos, ¿no? Ese ejemplo es una cadena de eventos y que se relacionan a través del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque no se, pues, imposible entonces que suene el teléfono, el sujeto esté en la Tierra y el teléfono suene en la Luna, y no, pues así no funciona, ¿no? Tiene que ser como sucede en un tiempo y espacio que están como definidos. Bueno. Es exacto. La narrativa, entonces, supone la interacción entre la obra y el espectador. Esto es muy importante, ¿no? Porque, digamos, el cine es como la forma de atar estas cosas, ¿no? Es la forma de contar un poco la realidad. Entonces, supone también interactuar con el espectador, ¿no? Si el espectador, por ejemplo, no sabe lo que es el teléfono y suena algo ahí, entonces ahí ya se rompe esa vaina porque no entendería el espectador, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tendría que explicarse antes qué es el teléfono. Entonces es una interacción también con lo que uno ya sabe de antemano y con lo que se muestra en la pantalla. Entonces es una interacción, ¿no? Entre la obra, que en este caso pues sería la película, y el espectador. Esto funciona pues casi también para la literatura funciona, y para los cuadros y para el teatro también. Bueno, es un juego entre lo que suponemos y lo que sucede en la obra. Entonces nosotros, bueno, entonces aquí lo que quiero decir es que hay un hecho A y pues que causa una causa A, causa un efecto B, pero nosotros, antes de que suceda ese efecto, lo suponemos, como que deseamos que suceda algo, ¿no? O sea, y intuimos que algo va a ocurrir. Entonces la sorpresa que da el director, o pues a veces el guión también, es que se cumpla o no nuestra expectativa. Entonces, después de contestar el teléfono y pedir perdón, ¿qué es lo que puede suceder más? El señor se pone rabiático y le cuelga el teléfono, o le dice que sí, que lo perdone, que lo ha perdonado, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, ¿qué se imaginarían que puede pasar después de que el jefe le haya pedido perdón? ¿O la historia terminaría ahí? O ya fue demasiado tarde y él le dio una úlcera de la rabia y se murió de la rabia. Bueno, pero de todas formas, entonces es ese juego entre lo que pensamos que va a suceder y lo que sí efectivamente sucede, ¿no? Entonces, entre lo que suponemos nosotros y lo que sucede está el espacio, pues está ese sentimiento también, o esa expectativa que llamamos suspenso, ¿no? El suspense, como el suspender, pues, o alargar un poco lo que sucede en la obra, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, en la primera escena, hay una niña que está caminando y es ciega, y está sola, y está caminando por el borde de un abismo, pero camina derecho
no se cae, pero de todas formas sigue caminando. Entonces nosotros lo que esperamos que suceda es ¿qué? ¿Que se caiga o qué? Claro, pues es lo que se ciega y está caminando como por el borde de un abismo. Uno diría, no, pues se va a caer, ¿no? Pero el director de la película hace que ese momento se alargue, por ejemplo, ¿no? Que ella no se caiga y que siga caminando y que siga caminando. Entonces eso genera en nosotros pues, un sentimiento que es como de suspenso, como de que no se caiga, ¿no? Entonces, efectivamente lo que sucede ya es otra cosa, ¿no? Pero la interacción está entre lo que sucede y en lo que aún no sucede en la obra. Bueno, entonces esas relaciones de los elementos de la obra provocan esa expectativa hasta que toda la obra llegue a su etapa final, ¿no? Entonces, en la etapa final se puede resolver o se da una nueva alternativa. Entonces, se resuelve, por ejemplo, en este ejemplo, la niña se cae y se resuelve la cosa, porque era lo esperado. O empieza a caer y resulta que la niña tiene alas o yo qué sé, ¿no? Entonces es una nueva alternativa ya. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la estructura narrativa más común en el videíto que les pasamos, en el de guión. Había una forma muy dinámica, pues, de provocar la escritura del guión, ¿no? Y que era a través del personaje, no sé si recuerdan ustedes. Bueno, de todas formas, esta estructura narrativa es la que funciona cuando uno le enseñan pues, los cuentos y en el cine también se hace mucho esto, ¿no? Es la de los 3 actos. Y bueno, esa inicia con el planteamiento, seguido del desarrollo y finalizando con el desenlace. Entonces, ¿esto para qué sirve? Eso nos ayuda a visualizar los acontecimientos más importantes, ¿no? Que suceden en la historia. Lo que no es importante, entonces se debe considerar eliminarlo o de una vez, pues, replantearlo, ¿no? Porque, digamos, no serviría para efectos de contar la historia. Entonces, el planteamiento, desarrollo y desenlace. Entonces, inicio, nudo y desenlace, pues, que llaman nuestros profes, ¿no? En el cine, pues en los largometrajes hay como estos punticos de aquí, los rojos, que son los puntos de giro, ¿no? Entonces, inicia la historia hasta que sucede algo. Entonces, que interrumpe el acontecimiento normal de la historia. Entonces, se rompe el equilibrio, ¿no? Entonces, aquí es. Este punto de aquí es el punto de giro. Entonces los coloco en rojo porque por lo general estos son como los importantísimos de las películas, ¿no? Entonces este punto de giro es como la puerta de vaivén que a mí me hace entrar en el conflicto de la película. Entonces el planteamiento, sucede algo inesperado, algo que rompe el equilibrio, está el desarrollo o la problemática, el conflicto, y posteriormente hay otro punto de giro que es ya la resolución que da el personaje, o pues si es que es un personaje, o varios, o lo que sea, y se desemboque ya hacia el final, pues, ¿no? Cualquiera que sea el final. Entonces, esto se puede variar. Entonces, hay películas, por ejemplo, que inician como por el final, y luego hacia el desarrollo, y luego van hacia el inicio. Entonces uno ahí se da cuenta cómo inició todo, ¿no? Hay muchas películas así. Sin embargo, eso sigue siendo como la misma estructura, ¿no? De 3 actos. No es que se varíe, sino que se cambia este orden nada más, ¿no? Para los filminutos, yo lo que aconsejo es que no se tenga como este planteamiento inicial, porque en este, pues
por ejemplo, en una película de 2 horas o así, esto tiene como su tiempo. Si ustedes van a ver una película, la que sea, fíjense, ¿no? Que ustedes miran 20 minutos y aparece este punto de giro. 20, 25 minutos aparece este punto de giro. De los 25 minutos en adelante, por lo general este tramo de aquí es el más largo de la película. Dura alrededor de 40 minutos. Entonces, Si me suben un poquito. sí, ¿me preguntabas algo? Eh, Creo que no. Bueno. Bueno, entonces en los 40 minutos se presenta esto de aquí, lo que es el conflicto, que es lo más largo. ¿Le puede, disculpe, Sí. ¿será que le puede subir un poquito el volumen? Ah, vale, vale, con todo gusto. No. Ya, vale, vale, voy a hablar un poquito más duro. Bueno, entonces decía que en el planteamiento, ¿qué? Que las películas que vemos tienen como esta estructura, casi todas, y que esto tienen como sus tiempos. Entonces, esto más o menos dura unos 20, 25 minutos, unos 40, casi el doble, y otra vez unos 20, 25 minutos. Entonces, si ustedes se miran una película hoy, cuenten hasta el 25 minutos y sucede este de aquí, ¿no? Punto de giro. Puede ser el encuentro con un personaje, la pérdida de algo así. Luego por acá ya es todo el conflicto, la pelea, pues, ¿no? En las películas de acción, la pelea. Y aquí otro punto de giro que ya sería, pues se le suele llamar como el clímax, porque es el punto en donde parece que todo va a salir mal, no se va a resolver, el protagonista está perdiendo en las películas de acción, casi está muerto. Pero al final, pues, se soluciona de una forma feliz o no, eso no importa, pero hay un desenlace, ¿no? Entonces el protagonista muere y ganan los bandidos, ya sería el desenlace y el final. O gana y todo se restablece a la normalidad. En el video de guión que mostramos, esto se plantea también de esa forma, ¿no? Entonces aquí el personaje lleva un camino que lo hace encontrarse con un conflicto, que lo hace aprender algo y regresa de nuevo, pero diferente, ¿no? Entonces como un círculo, él aprende algo en ese camino y regresa diferente, o sí, Y o pasa algo. para una extensión. Sí. Dime. Mi clase de inglés ya. Vale. Bueno, entonces la recomendación es para que en nuestros filminutos no se haga este planteamiento. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, el planteamiento, pues entonces son la presentación de los personajes, el lugar y el momento en el que sucede la historia. Entonces uno aquí intenta ver la personalidad de los personajes, que los espectadores se encariñen pues un poquito con el que va a ser el personaje principal, que nos cuenten un poco su vida, ¿no? Todo esto. Aquí ya en el desarrollo se rompe el equilibrio, se da la situación inicial y surge Disculpe. el problema. Sí. Qué pena que te interrumpo. Doña Lupe, qué pena. ¿Podría por favor silenciar el micrófono para no escuchar como los ruidos del ambiente? Ay, ya. Gracias. Sigue, Dieguito. Gracias, vale. Y bueno, el desenlace, que ya es el conflicto, se resuelve aquí y el protagonista, pues, ha aprendido algo, ¿no? Ya aprende algo el protagonista, es diferente. Se resuelve a favor o en contra, pues eso ya no importaría. Bueno, entonces, esta etapa de aquí, para los filminutos, por lo general no se lo suele hacer porque representa como mucho tiempo, ¿no? Directamente uno puede hacerlo desde el desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, coloquemos una situación. Bueno, el hombre prepara su desayuno, lo vemos levantarse, cepillarse los dientes, prepara su
su desayuno, nos muestra como el lugar donde él vive, nos damos cuenta que él es un hombre solitario, que tiene una mascota, un perrito, le da de comer al perro y sale de su casa hacia el trabajo, y para llegar pues al trabajo tiene que pasar por una especie de camino solitario, ¿no? Tiene que transportarse mucho para llegar a su trabajo, y en ese camino solitario se le pincha una llanta, pues, ¿no? Entonces ahí ya sería el punto de quiebre, ¿no? Que dentro de la normalidad que suponemos es que él llegue a su trabajo, ¿no? Entonces ese punto de quiebre, el romper el equilibrio sería que se le pinche un neumático de la llanta. Entonces vemos como él se baja, intenta despincharlo, pero no puede, ¿no? Hay algo que se lo impide. Entonces ese ya sería esto de aquí, ¿no? Como el problema, que él no puede despinchar eso, ¿no? No puede despinchar el neumático del carro que lo va a llevar hacia el trabajo. Entonces nosotros empezamos desde aquí, ni siquiera como en él conduciendo la carretera, no, sino de una vez con el neumático pinchado, pues, ¿no? El señor con el neumático pinchado y que no puede resolverlo. Entonces eso, pues, hace que se ahorre, digamos, esta presentación del personaje, ¿no? Y el desenlace, entonces ahí sí, en los filminutos, pues funciona mucho como los cuentos breves o las historias. Por lo general uno pretende que sea inesperado la resolución del conflicto, ¿no? Que haya un giro que nadie se lo espere, pues que haya un final inesperado, pues, ¿no? Entonces, aquí puede ser bueno, que no sé, pues ahí toca inventarse un final, pues parece, ¿no? Pero puede ser que el perro le mordió el neumático, bueno, no sé, algo así, ¿no? Pero entonces yo recomendaría pues iniciar como desde aquí y pasar solo a hacer estos dos puntos, pues, ¿no? Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos. Bueno, eh, bueno, bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y algunos consejos ya como para finalizar. Entonces los consejos serían sobre todo para tener ideas, ¿no? Al momento de hacer nuestros guiones o de hacer pues las historias que debamos contar. Nosotros tenemos 4 temáticas, que serían, bueno, la de las mascotas, el día, cómo transcurre un día cotidiano en la cuarentena, la de las historias que nos cuentan nuestros mayores o abuelos, y la de cuchara de palo, que es como gastronómica, se las puede combinar y demás, ¿no? Entonces, la observación es un buen ejemplo, ¿no? Que es una buena herramientas si no tenemos nada, pues, de lo que nosotros podamos querer contar, ¿no? Entonces, observamos como lo cotidiano, analizamos las cosas, pero desde un punto de vista que nos parezca extraño. Por ejemplo, cuando vamos a bañarnos, ¿no? Fijémonos bien en las cosas que hacemos. Hoy, por ejemplo, que yo me estaba bañando, me entró como jabón a los ojos, y me puse a pensar, porque ustedes saben pues que el jabón a uno lo hace llorar, ¿no? Entonces yo me puse a pensar sobre como los diferentes tipos de lágrimas y llanto que hay, ¿no? Entonces uno es como de dolor, el otro es de alegría, uno llora también de risa, o llora cuando está cocinando, porque cuando parte la cebolla, por ejemplo, o estas lágrimas que son provocadas por el jabón cuando uno se baña, ¿no? Entonces, es propio decir, por ejemplo, el clásico chiste de que estás llorando, no, es que estás triste, no, es la cebolla que estoy partiendo, pues, ¿no? Cuando uno le preguntan algo así, no, o algo se me entró en el ojo y por eso estoy llorando, ¿no? El humo del cigarrillo que me hace llorar, como dice la canción. Pero en el baño, entonces cuando uno se baña pues solo, ¿no? Entonces no habría como esa excusa de que alguien lo vea llorar, ¿no? Y entonces como una excusa para uno mismo decir que le entró jabón al ojo, ¿no?
Bueno, pues son cosas de la cotidianidad que uno puede volverlas extrañas, ¿no? Otro es el análisis, entonces estudiemos a los autores que más nos emocionan y a los que somos más afines en cualquier disciplina artística. Entonces, por ejemplo, pues se trata de estudiar algunas obras que a nosotros nos gusten y coger ideas de ahí, o en este caso, pues de películas que nos gusten y coger ideas de ahí, ¿no? Que puede servir para tener alguna idea. Lo otro es como escribir de lo que nos guste, ¿no? Hacer algo pues de lo que sepamos y nos guste, que es como el deleite, ¿no? Entonces de lo que uno sabe puede hablar. Entonces es siempre recomendable pues que de una vez, entonces no, esto sí que me atrae y yo he consultado mucho de esta temática y voy a contar algo sobre esta temática, ¿no? Bueno, entonces otro consejo, por ejemplo, es ser inquietos, ¿no? Por ejemplo, entonces, contar algo de nosotros mismos. Entonces, ¿qué me pone nervioso? Y hacer una historia de ahí, ¿no? De lo que me ponga nervioso. O sobre algo que me obsesione, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy obsesionado, pues, con el café, por decir algo, me encanta el café, me tomo 40 tazas de café en la mañana, entonces es como una obsesión el café, entonces esa es una buena fuente de ideas, ¿no? Las obsesiones que a veces tiene uno. Y también, pues, las obsesiones, pues, escribiendo o haciendo arte, pues, a veces se curan, ¿no? Bueno, esos serían como unos consejos o ideitas que pueden servirnos al momento ya de nuestra historia. Bueno, eso sería, vamos a ver algunos ejemplos de unos filminutos donde podemos aplicar lo que les acabo de mostrar. Bueno, este es un cortico bacano, ¿no? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, la Sí. vemos. Listo. Entonces les voy a mostrar. Este dura un minutico. Loco, ¿Te enteraste del concurso de la Escuela de Cine? no. El que logre el mejor cortometraje en un minuto se gana una beca para estudiar cine. Ah, no está mal. Ahora, hay que hacer un corto en un minuto. Podés contar millones de historias en un minuto. ¿Vos decís? Un hombre deprimido está tomando su último vaso de whisky, ya a punto de quitarse la vida, cuando antes decide llamar a su mejor amigo. Por ejemplo, ¿Estás bien? ¿Querés que nos juntemos esta tarde a tomar algo y conversamos? ok, Dale. Bueno, ¿sí lo pudieron ver bien? Sí, Vale, entonces fíjense, pues tiene, como ustedes pueden ver, ¿cuántos personajes? Son dos. Dos personajes principales, muy bien. Y inicia de una vez, o sea, aquí no presentan al personaje en ningún momento. Por ejemplo, pues, se ve simplemente que está como, es un personaje relajado porque es capaz de comer en la calle, pues, puede ser que esté cuidando a los hijos, no lo sabemos, o se esté tomando un tiempito libre y por su vestimenta vemos pues que es tranquilo, ¿no? Que le gusta como los espacios abiertos y demás. Y toma agua, fíjense, ahí está ¿no? Entonces eso, lo que nos mostramos en la pantalla nos dice de lo que es el personaje también. Entonces, recuerden, el guión es la relación de todos esos elementos. Los objetos, aquí sería como el de agua, también la ensalada que le está comiendo,
serían los objetos, las acciones que él hace, ¿no? Entonces, él ¿qué es lo que va a hacer? Va a hablar por teléfono, ¿no? Y esa acción que él hace es la que nos conecta con el otro personaje. Fíjense, ahí responde el teléfono. Entonces, y aquí ya es el otro personaje, solo hay dos personajes. Y vemos, pues, que es diferente, ¿no? Es de día y no, él no deja entrar la luz, ¿no? Cierra las cortinas, pues le gusta como más los espacios como más sombríos, digamos, ¿no? Por acá hay como un árbol de Navidad, fíjense. Pues, la Navidad es como épocas melancólicas un poco, ¿no? Lo que los une a los dos son que les interesa como el cine y como que están estudiando algo referente al cine, porque él le dice que va a ganar, quien haga el mejor film minuto gana una beca, ¿no? Entonces eso los conecta a los dos, pero son personajes diferentes. En vez de agua, tiene este objeto, pues que bebe algo, ¿no? Whisky, él dice mismo que es, ¿no? Que es un whisky. Entonces él lo llama y vemos los objetos. Este es un espacio cerrado y ya no es abierto como el otro, ¿no? Y pues se lo ve más desprolijo, pues un poco más despeinado, con barba, ¿no? Fíjense. Entonces él le dice que ya se pueden contar muchísimas historias en un minuto. Ajá, le dice, a ver, ¿cuál historia, por ejemplo, no? Entonces él le comenta esta situación. Y aquí la cámara, pues ya el sonido es importante porque aquí es como como un sonidito de suspenso, pues le colocan y hacen unos planitos como mostrando su bebida. Y lo muestran a él, pues que es más las gafas de colores, todo, ¿no? El de acá es más plano, pues. Entonces ahí se muestra lo que cada uno habla por el teléfono y ya, eso es todo, ¿no? Le pregunta si está bien, él cuelga y luego la sorpresa, ya sería el final. Entonces inicia con el nudo, pues que sería directamente las palabras del Señor y todo esto ya sería el nudo, la historia que él cuenta, la respuesta del otro señor y el final sería Entonces todo nos conduce, claro, las palabras que dice él y el demás nos conducen a los espectadores a pensar que él quiere hacer algo con su vida, ¿no? Entonces se muestra esta arma lo confirma entonces, ¿no? Eso lo confirma, pues. Confirma que sospechábamos lo que efectivamente era. Bueno, ahí acaba. Bueno, vamos a ver otro y ustedes me van diciendo los elementos que ven y luego ya hablamos de sus historias. Bueno, este se llama Estoy fuera. A ver. Bueno, listo, vamos a hacer entonces el visionado de este cortico. Entonces, fíjense, inicia como llegando a alguien,
esta señorita y aquí hay como unas llaves y lo primero que mira es esta nota que dice, hijita, ¿podrías lavar los platos hoy? Trabajo hasta tarde. Te dejo un regalito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el conflicto ahí? Conflicto sería lavar los platos, ¿cierto? Exacto, entonces ahí sería el conflicto, sería como lo que, la manera de lavar los platos, ese es el conflicto, exactamente. Pero entonces inicia desde ahí, ¿no? ¿Cuál sería la causa que hace que, que toque lavar los platos? ¿Puede volver a repetir? De que la Sí, madre se fue al trabajo y pues por tanto trabajo, pues ya eso, eso, muy bien. La causa es que la mamá va a llegar tarde por tanto trabajo, ¿no? Entonces pide un favor a la hija, ¿no? Hijita, le dice. Entonces, hijita, y nosotros suponemos que la mona que sale aquí es la hija, ¿no? Pues uno no piensa que es un ladrón que se entró a la casa, ¿no? Sino que directamente es la hija. Entonces, por eso es que digo que se juega con lo que uno presupone también, ¿no? Entonces, uno presupone que es la hija y nadie duda de eso. Eh, bueno, entonces ese es el conflicto ya de una vez, ¿no? Tiene dos personajes también este. ¿Qué elementos aparecen ahí? ¿Quién me dice como de cosas? El cuaderno, La la, loza, Exacto, la muy bien. chocolate. Y eso, las llaves. las llaves al inicio, muy bien, que cumplen una función porque el corto se llama Estoy fuera, ¿no? Y las llaves son como lo que permite la entrada, ¿no? A la casa y demás, ¿no? Muy bien. Y entonces, cuando uno se olvida las llaves, espera que alguien le abra, ¿no? Y las llaves estaban como ahí, pues, afuera, al lado, pues, de la mesa, ¿no? Listo. Esos son los elementos, fíjense. ¿Y están dónde? Están en tiempo y espacio. En una casa. Muy bien, en una casa y en qué parte de la casa. en la En la cocina. cocina. En la cocina, el espacio y el tiempo, ¿qué? El espacio es la casa, en específico la cocina. Y en tiempo, Pues yo diría que en la tarde, en la mañana, En la mañana. claro, porque ella sale sí, a trabajar. claro, porque ella trabaja hasta tarde, uno diría en la mañana, muy bien. Bueno, ese sí, perfecto. El tiempo también, recuerden, además de eso, que eso también es como, por ejemplo, no están en la época medieval, ¿no? Entonces eso también es como el tiempo, ¿no? Entonces es más o menos actual, diríamos, es el tiempo, ¿sí o no? Porque esa libreta, el lapicero, el empaque, todo eso, entonces diríamos es como actual la temporalidad. ¿Listo? Y también el tiempo hace referencia a la temporalidad en la que acontecen los sucesos. En este caso son lineales, porque primero llega ella, luego el hermano, y ahí se acaba, ¿no? Entonces son lineales. No es que vaya de atrás para adelante, ¿no? Sino que el tiempo es así, ¿no? Cronológicamente se llama eso. Entonces de menos, pues, a más. Listo. Inicia entonces con ese conflicto. Ella lee, mira. Entonces, fíjense, ahí para hacer que ella mira, pues hacen este movimiento de cámara, que es como un paneo y pasa rapidísimo, ¿no? Así, fíjense. Y vuelve la cámara a ella. Entonces ella ahí como que le da mamera, actúa un poquito, mira los platos ahí, sucios. Nos muestran un poquito la casa y ya, corta, o funde a negro y ya sale este otro, ¿no? Entonces le dice, bro, hermano, pues, ¿no? Haceme este favor, lávame los platos, porfa. Te dejo un regalito. Entonces vuelve como al punto de inicio, ¿no?
Entonces este man nos engañan de que va a lavar los platos, porque primero se presenta esto de aquí y luego se pilla esta imagen de aquí. Entonces ahí pues, uno dice, pues, este man va a lavar los platos, pero no. Vemos Ujú. que Yo tiene el también, agua. yo también pensé eso, que supuestamente iba a lavar los platos, pero ya sí lo que iba a coger una botella de agua. Ajá, entonces eso es jugar como con lo que dentro del guión parecen, es como jugar con el espectador, ¿no? Un poquito para que sea más sorpresivo el final, ¿no? Entonces, uy, no, este man no los va a lavar, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente hace la más fácil, pues la misma que hizo la hermana, sino que este más, ¿cómo se dice? Ni cojo ni perezoso, toma el chocolate y, y se va, ¿no? Bueno, entonces esa es otra historia, por ejemplo, ¿no? Mm, bueno, vamos a ver si esta sí la última y ya trabajamos sobre sus corticos. Entonces fíjense que son muy corticas, no se tiene la oportunidad de presentar muy bien los personajes ni nada por el estilo. Eh, Simplemente ya se nos da las situaciones problemáticas y la resolución que pues uno espera pues que sean diferentes, pues, ¿no? Que den una sorpresa. Entonces, por eso los film minutos suelen trabajarse sobre todo desde el humor, como el anterior, o desde un poco el horror, ¿no? Lo que asusta, porque lo que da risa y lo que asusta son más inmediatos, ¿no? Por ejemplo, el amor requiere como más de tiempo, ¿no? Las situaciones mm, que son como más de drama que llamamos nosotros, que requieren más tiempo, porque ahí uno sí se debe encariñar, ¿no? En cambio que la risa y el susto son más inmediatos, por eso se suele hacer más como de risa y de susto, pues, ¿no? Está sin audio, Dieguito. ¿Lo quieres presentar sí. así? No, qué pena. Ya. Este dura dos minutos. Este es colombiano, es más raro. Bueno, miremoslo ahí. ¡Nico! ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir al tanque? ¿Se pega o qué? No, eso es muy feo. ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a hacer cosas de grandes. Voy a terminar lo que estaba haciendo. Ay, pero si siempre usted ha sido una niña. Bueno, nos quedamos aquí en 30 minutos. Bueno, chao. Nico, hola, ¿qué haces? ¿Por qué llego tan temprano? Pues imagínate que llegué al portal y estaba funcionando ya el Transmicable. Me dio un poquito de susto, pero igual yo me subí ahí y mira que está chévere, uno llega hasta más temprano. Bueno, ¿Para dónde vas? a ningún lado. Bueno, ayúdame a bajar esa ropa, por favor. Mire lo que hice. Uy, qué bonito. ¿Para el colegio? Sí. Está súper bonito. Bueno, vamos a tomar cafecito que tengo frío. Sí, yo le dije que ese chino no iba a salir. Vámonos. Vamos. Listo, entonces fíjense,
Entonces este es simplemente como relatar una historia, ¿no? En este caso la de la creación como del transmicable, pues se nos muestra a este niñito, como él está dibujando unas cositas y él dibuja este transmicable. A mí se los indiqué porque el título es muy importante en este film minutico. Entonces parece que a él le fuera a suceder algo si pues se da a entender que si sale de ahí le va a pasar algo, ¿no? Fíjense, como que estos lo llaman y van a hacer cosas de adultos, le dicen, como si le fuera a suceder algo, tal vez si sale. Y el transmicable, que es el elemento que conecta todo, hace que la mamá llegue más temprano aquí. Y entonces él sí, pues él está decidido a irse, pero pues Aitín, a lo que ya se va a ir, él a tiempo, ¿no? Sale como el título del film minuto, diciendo pues que la mamá pudo llegar a tiempo antes de que él se fuera y le pueda suceder algo malo, ¿no? Gracias al transmicable. Entonces ahí ya le dice, no, ya, a ningún lado se va, ¿no? Entonces ahí se devuelve, fíjense. Entonces pues, el final también es sorpresivo porque pareciese que no ocurriera nada en realidad, ¿no? Simplemente lo que se muestra, nada más. Entonces también es una forma, pues si ustedes quieren hacerlo así. Bueno, este ultimito creo que es, se los quería indicar, que es el de una plantica, creo. A ver. Yo pensé que este era el de la plantica. Ah, no. No, se me perdió el de la plantica. Bueno. Entonces, pero eso. Son ideas para que ustedes puedan desarrollarlas. Y bueno, este de aquí sería un poco, este es como el más complicado de hacer, sería tal vez porque sí se requiere como más cambios de situaciones de cámara, ¿no? Fíjense, tiene más planos diferentes, en cambio los otros no tantos, eran como más planos fijos y demás. Bueno. ¿Tienen algunas preguntas antes de que pasemos a hablar de sus trabajos? Esos videos que nos está presentando ahorita, ¿sí debe ir nuestras historias? No, para nada. Solo son ejemplos de otros film minutos que ya han realizado antes, ¿no? Sus historias pueden hacerlas como ustedes deseen. Simplemente son ejemplos y sobre las temáticas que ustedes también deseen. No es obligado ahí que sean como esos. O si quieren, pues también pueden hacerlos como esos, ¿no? No habría problema. ¿Y en el tiempo también debe de ir así? Sí, el tiempo debe ser de 1 minuto, máximo de 1 minuto y 30 segundos. El tiempo sí. Vale. Lupe, ¿nos quieres decir algo tal vez? Sí, qué pena. Lo que pasa es que nosotros en la otra, hace 8 días, pues no pudimos estar, que no hubo la posibilidad, entonces estamos como un poco perdidos. Sí. ¿Qué sería? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer conmigo? Pues en la otra lo que se hizo fue sobre todo como dar una explicación del concurso, presentarnos un poco y quedó grabada. Entonces ya les compartimos otra vez ahí al grupo de WhatsApp o si no, se unen al Discord que tenemos y también ahí encontrarán todo lo que hemos realizado hasta el momento. Ay, eso era lo que quería saber. Sí, nosotros les pasamos el video. Ajá. Bueno, gracias. Sí, y cualquier cosa también podemos llamarle al teléfono y aclararle como más personalizadamente cualquier duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tenía una pregunta. Es que en la edad que tengo, yo quería añadir una canción, la cual la letra se supone que estaría narrando lo que sucede en el video, pero entonces la pregunta era si las canciones tienen que ser canciones libres de derechos de autor o habría problemas si coloco canciones pues que Ya. sí las...
Ah, vale, es una muy buena pregunta, porque Si es posible que tu cortometraje funcione con una canción que sea libre de derechos, es mucho mejor porque no vas a tener ningún inconveniente. Pero sí, si, por ejemplo, quieres poner una canción en específico y tiene que ser esa canción, pues la puedes poner solamente para el concurso. exacto. Igual puedes Nosotros utilizar. Ok, no te desclasificamos por usar esa canción, pero pues por ahí YouTube, si luego tú quieres subir el video o así, puede que te baje el video, ¿no? O demás. Ahí ok, puedes listo, hacer gracias. algo. Si gustas y piensas subirlo a YouTube, YouTube o cualquier plataforma te permite usar cualquier contenido, así tenga derechos, pero no por más de 15 segundos. Entonces puedes usar tramos de 15 segundos de la canción, o del video, o del juego, de lo que sea. Se puede usar hasta 15 segundos para que lo tengan en cuenta. Ok, gracias. Vale. Perfecto. ¿Alguien me quiere contar, por ejemplo, qué desean hacer de historia? A ver si podemos. Ah, bueno, yo me olvidé decirles que, pues para efectos de... Doña Lupe, creo que también tenía una pregunta. Ah, cuénteme, doña Lupe. No. No, aún no. Ah, Continúe. les decía que para efectos de facilitar un poco lo que nos quieran contar es, por ejemplo, ustedes piensan en lo que nos quieren contar como un concepto, ¿no? Eso es como el argumento, suele decirse, ¿no? Entonces, una palabra o dos. Entonces, por ejemplo, en los que vimos, giran alrededor de un concepto. Entonces, que sería una palabra. Entonces, en el uno, por ejemplo, a tiempo, ¿no? Que la mamá llegó a tiempo. Y luego pueden hacer como una sinopsis, que es como en unas 3 líneas resumir toda la historia. Entonces, si ustedes pueden resumir toda la historia en unas 3 líneas, es muy posible que puedan contarnos esa historia en menos del minuto y medio, pues, que se requiere, ¿no? Y para ello, pues, sí les recomiendo que piensen en hacer, pues, reducir todo. Un personaje, una sola acción, sí, pues, menos es más, como suele decirse, ¿no? Un personaje, una sola acción, una sola locación, pues no, pues sería improductivo mostrar como 10 locaciones diferentes, ¿no? ¿Para qué? Una sola locación. Entonces así pueden facilitársele las cosas. ¿Quién nos quiere contar un poquito una historia que quieran contar? A ver si podemos hacer un ejemplo ahorita. Pues yo ya tenía, ¿no? Por ejemplo, que era lo que iba a hacer, ¿no? La idea de esto era pues hacer una película de animales. Sí, porque pues una, pues a mí me gustan los animales, otras que también tengo mascotas. Me gusta harto, ¿cierto? Ya. Y la idea de esto era pues que, o sea, yo me he dado cuenta que siempre ha habido perritos en la calle, y pues la verdad da pena ver cómo se mojan todos. Y la idea de esta Ujú. película es que se vea eso, que hay animales que están sufriendo y hay personas que no miran eso. Entonces la idea Ya. de esto era que todo el mundo, o medio mundo, mirara que los animales también sufren, también sienten como nosotros. Esa sería la idea mía. Ah, perfecto. Listo. Con Sí, Cari. Cristian, con Cristian, él fue como de los primeros que contestó el formulario. Entonces también habíamos como hablado un poquito sobre eso. Si quieres, sigue tú, Dieguito, a ver qué onda. Ah, vale. Bien, entonces yo, claro, ahí te aconsejaría, por ejemplo, por lo que te escucho, entonces el concepto sería como mostrar el sufrimiento de estos animalitos, ¿sí o no? Sí. Eso, entonces ese ya sería como el argumento, que se mire cómo sufren los animalitos. Entonces, ahora alrededor de eso hay que hacerle una historia. Entonces, la historia mm, debe soportarse en unas 3 líneas. Dar la historia en unas 3 líneas. Entonces, buscamos un personaje. Entonces, puede ser
En este caso, un animalito que uno se encuentre en la calle, por ejemplo, cualquiera. Las palomas, por ejemplo, bueno, no sé. Las palomas, pues ya que se me ocurre, sería por decir algo, ¿no? El personaje, entonces, las palomas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo sufren las palomas? Entonces, la historia que se me ocurre es la siguiente. Como nadie puede salir de sus casas a raíz del encierro que hay, y las palomas no pueden hablar para pedir comida pues de casa en casa, como nosotros los humanos sí podemos hacer, se están muriendo de hambre porque no hay nadie quien les dé comida, por ejemplo. O podríamos hacer otra historia, se me ocurren muchas. Por ejemplo, un señor que todos los días les daba de comer a las palomas, ¿no? Entonces ese personaje podría ser tú. Y ese personaje quedó encerrado. Entonces la siguiente escena es que ya quedó encerrado por el confinamiento, y la siguiente escena, las palomitas esperando a que él vaya a darles la comida. Esa sería ya toda la historia. Entonces tú puedes buscar muchas otras historias. El caso es que puedas contar esa historia en unas 3 líneas para que en efecto puedas contarla en solo 1 minuto y medio. Recordando lo que aprendimos hoy, que sería pues buscar un personaje, por lo general ojalá sea solo uno, porque sin más, o dos, porque más ya es muy difícil para hacerlo en 1 minuto. Los objetos que van a ser elemento, entonces en este ejemplo de las palomas, un objeto que él sería, por ejemplo, miga de pan, ese sería el objeto. Y los lugares, que sería uno solo o 2 máximo, para que se les facilite también. Claro. ¿Qué habías pensado tú? ¿Hacerlo como con perritos o así? Pues, ¿cómo es que se llama la que no acabo de hablar? No sé bien. Carolina. Eso, ya pues estábamos, al otro día me llamó y pues estábamos haciendo ideas, ¿cierto? Una de esas ideas era que, por ejemplo, un perrito, ¿cierto? Es un personaje. Entonces, por ejemplo, en la casa tenía más perritos y a los demás se los quería, pero a él no, ¿cierto? Ya. Y pues, para que todos se dieran cuenta de que también había otro perrito, pues salía una persona y pues digamos que alguien llegaba y le atracaba. Y ese perrito al cual no se lo quería, llegaba y lo defendía. Pues esa sería una. No sé qué les Sí, parece. está bien, me gusta más que mi idea, pero sí sería como más difícil de realizar que la de Claro. las palomas, pues sí. Era teniendo en cuenta de que Cristian tenía 2 perritos. Ah, no, entonces, claro, ahí se facilita un poco más, pues. Sí, Me ahí olvidé. sí, uy, esa es una muy buena recomendación. Que ustedes intenten contar la historia con lo que tengan, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no tengo perros y quiero contar una historia de perros, se me dificulta. Entonces, pero tengo gatos, entonces puede ser una historia con gatos. Entonces, con lo que uno tenga, uno lo debe usar, pues sí es así. Sí, eso, pues eso estaba pensando. Bien, entonces sí, yo te recomiendo que escribas como un párrafito de la historia, así. Entonces, en ese, como a forma de cuento, y en ese párrafo, en el que tú hagas ese cuento, luego tú procedas a ya darle como a los personajes característicos. Entonces, por ejemplo, aparecen los 2 perritos de personajes. Entonces, el perrito 1 tiene tales características, el perrito 2 tales características. Luego, el escenario. Entonces, ¿dónde voy a grabar? Entonces, voy a grabar en la casa, en la calle, y luego ya, pues las acciones que se van a hacer, bueno, vamos a hacer estas acciones, entonces ahí ya se te va a facilitar el organizar cuando ya vayas a grabar. Listo. Y puedes contar la historia que tú quieras, o sea, te haya gustado la de Dieguito, lo que habíamos hablado, o si tú lo quieres cambiar, puedes cambiarlo como tú quieras. Ok. ¿Alguien más nos quiere contar su historia? Hola. Sí. Hola, MT.
Mira, es que a mí me gusta el terror. Entonces, como ustedes Ya. dijeron que el tema era libre, pero siempre y cuando Sí. teniendo los parámetros de que estemos en cuarentena, entonces, Sí, ¿cómo podría ser mi historia esto sin salirme de esos parámetros? ya, Es que yo suponía grabarla en el bosque, ya. Uy, ¿y porque cuál pues bosque sería? donde yo vivo yo sí tengo acceso para ir así, Ah, Ustedes son de ya. Funes, ¿no? entonces por eso, Está buena, Estoy, ¿no? El terror. dígame, estoy confundiendo. No, pero no, es que creo que te estoy confundiendo. Tú eres Sarai, ¿cierto? sí, Ah, bueno. No, no, mira. Ya. es que Pues si si tú me estás tienes confundiendo facilidad, es con mi hermano. Ah, ok. bueno, si tienes posibilidades del bosque así que sea muy cercano, pues no habría problema, porque por ejemplo, la de las mascotas, en esa se puede salir, ¿no? Entonces, puedes hacer una historia de terror con mascotas si tienes un perrito, por ejemplo, ¿no? Si no lo Por tienes, pues ejemplo, sí, y si en mi historia, es que en mi historia iba a ir mascotas, iban a ir mi familia, ya, y o sea, íbamos a juntar todo para hacer una sí, sola historia. ya, vale. ¿Cuál Es sería? que Por ejemplo, entonces, bueno, lo primero que te recomendaría es como buscarle qué quieren contar. ¿Qué es lo ¿Qué que se más quiere pasa, contar? David? En unas 3 palabras más. Entonces, tú me dices Mm, horror. es que nosotros pensábamos hacer algo como tipo una película sangrienta o algo así, en lo que se Ya, podía, 1 minuto y 30 segundos, porque, o sí, sea, pues nosotros podíamos por lo del bosque y todo eso, entonces nos ya. podría salir. Ah, ya, tipo sangrienta. Ah, qué pena que no esté Luna. Ajá. Ella, entonces tú le puedes escribir a Luna, ella te puede dar tips como de cómo hacer sangre artificial, todo eso. Entonces, luego ya le digo que te escriba. Pero entonces, por ejemplo, entonces se me ocurre a mí, por decir algo, ¿no? Que simplemente ya, como les recomendaba, arranque desde la acción. Entonces, que hay un personaje que una familia está en el bosque normalita, cenando, lo que sea, pero Exacto. sí, hay un personaje que es malvado y los acecha a ellos, puede ser, ¿no? Sí, nosotros también habíamos pensado en eso, de que solo mostraros a las partes donde están asesinando y todo eso para no alargarla, sino que, o Sí. sea, contar la historia rápido. Sí, sí, de 1 minuto y medio. Entonces puede ser ellos están comiendo como en un picnic y hay un personaje de ustedes que está alejado porque está maldito. No se sabe por qué, pero está como maldito. Entonces ahí ocurre pues un acto de terror o de horror más bien, ¿no? En el cual ocurre uno o varios sacrificios, ¿no? Pero hay que darle un final a Ujú. eso, que el final sea sorpresivo, o sea, entonces, listo, ocurren los sacrificios y ahí es donde hay que buscarle el final debe ser sorpresivo, entonces el final puede ser como develar el por qué él o ella cometió el acto de sacrificar a los que estaban haciendo el picnic, pues a la familia, ¿por qué? O por ejemplo, en una escena en la que se mire que él sale de un manicomio, algo así, se me ocurre, o por ejemplo, en una escena que revele que a él lo tenían encerrado en un sótano por mucho tiempo, no sé, pero algo que sea sorpresivo, un final que revele por qué él o ella cometió el acto de sacrificar a la familia. El corto tiene que quedar concluso o se lo puede dejar inconcluso, o sea, como que todos queden en ascuas, o sea, como que, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién se dio cuenta de que los mató o algo así? Sí. O Ya, se tiene que saber por qué los mató y todo eso. No, puede quedar claro, inconcluso. puede quedar, puede quedar inconcluso. puede quedar inconcluso, pero Sí, tiene que tener coherencia, ¿no? O sea, las cosas no exacto. quedan como inconclusas Sí. porque sí. Sí, sí, tiene que tener coherencia. O sea, por ejemplo, no puedes, por decir algo, hay un choque
y luego, bueno, vemos que hay cuerpos o algo así del choque, y luego sale una niñita comiendo el final es una niñita todo tierna comiendo un helado de vainilla. Pues no tenía, eso no tiene coherencia, ¿no? Queda inconcluso y no tiene coherencia. Entonces, sí, puede quedar inconcluso, pero debe tener coherencia. Digamos, por ejemplo, al principio aparece, digamos que entramos en el bosque con los personajes Ya. y aparece, o sea, sentimos que alguien nos está observando y entonces en ese momento, bueno, ya nos empiezan a empezar a todos van empezando a desaparecer porque los empieza a matar y digamos que al final quede la que nos está matando, quede comiéndose alguno de nosotros y alguien venga y la mire y también coja y se le tire también a comerse a esa otra persona que la miró y ahí quede. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Sí. Ahí ese es como más, digamos, de efectos un poquito, ¿no? Entonces yo ahí sí te recomendaría. Sí, bien, bien de imagen. Casi no es de historia, sino bien de imagen. Entonces está chévere. Me gusta, pues, Sí. que sea así como bien de Y imagen. fíjate, lo puedes encajar en la temática de cuarentaneando o en la de mascotas, como dice Guillito, para que no quede fuera de concurso, ¿no? Porque yo decía, digamos, como tiene que ir en el tema de cuarenteneando, entonces se podría decir que por no hacer caso, de pronto o sea, digamos, nos perdimos en el bosque y bueno, ahí nos empezaron a atacar, o sea, todo por no hacer caso, por querer salir. Ya. Genial. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, puede genial. ser algo. Me gusta la idea, sí, puede ser. Entonces yo te recomiendo que escribas la historia a forma de cuento, sí, como en una hojita, hagas un cuento con eso que dices, y igual que el anterior, busques ahí ya los personajes, los objetos, que sean todo lo menos que se pueda, menos objetos, menos personajes, y el escenario, pues como es uno, es uno. Ujú. También trata de Bueno, vale, gracias. contarla en tercera persona y las cuestiones de como emociones que no sean tan ambiguas, sino trata de escribir todo con palabras, ¿sí? Para que cuando lo vayas a hacer sepas cómo hacer la sensación de cómo sentir que alguien los está viendo, ¿sí? Vale, gracias. Exacto, sí. Y de ahí no las puedes compartir y nosotros ya te daremos pues más consejos. Mariela EYT dice, quiero comentarles mi video. Dale, Mariela, coméntanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Era para contarles el video de qué se trata que tengo planeado hacer. Listo, champion, dígame. Mi video se trata de una tradición, pues, tambeña, que, se trata de la elaboración del añejo, el procesamiento, cómo se hace, o sea, la cultura cómo va viniendo desde qué generación, de así, Ya. más o menos así. O sea, va a ser así mi video, pues. Genial, no, pues está buenísimo. Entonces, pues a mí se me ocurre ahorita, por ejemplo, que busques a un abuelo o una abuela que Sí, mi tenga abuelita, con ella. Se ve. Ella es eso, la que ahora prepara hasta ahora. Y con genial. unas tías hasta ahora. Casi viene desde la abuela de mi bisabuela ya. Ah, bien. Eso es, Vienen haciendo eso del añejo, así. ya. Ese entra, digamos, entra porque Para está en la temática de sal- gastronomía y también de historias de los abuelos. Entonces, por ese lado no habría problema. Sí. Entonces, ajá, al lado de la tulpa, exacto. Entonces, ahí lo que se me ocurre a mí es, por ejemplo, eh, que en 1 minuto y medio logres hacer que tu abuelito o abuelita te cuenten con la voz cómo sería el proceso de hacer eso, y tú alrededor de eso le construyas pues como una historia, ya sea
haciendo el añejo, mostrando imágenes de cómo se hace el Sí, añejo ahí y demás. tomadas imágenes, tomando, ahí ya, cuando ya lo esté haciendo, ya le iremos tomando lo más rápido posible para enviarlo y que quede el video para... Eso, sí. ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicos? Carito y Richie, ¿cómo puede funcionar ahí? Sí, lo que pasa es que como él va a tener que hablar con la abuelita y los abuelitos tienden mucho contando cosas, yo creo que lo más difícil es hacerlo más cortico posible. Tratar de mirar qué no es importante, por ejemplo, si es en torno a la comida, podría ser los ingredientes, podría ser la preparación, y yo creo que ahí Sí, podremos hablar mejor como por teléfono, yo creería, para guiarte mejor, porque, porque yo creo que sí, lo difícil es hacerlo cortico. Bueno, entonces ahí ya me llama, a este, ya en el grupo ya pasó el número, ya. listo. Pero es Muchas gracias. muy bonita historia. Vale. Sí, es bastante bonito. Y va muy bien como con cualquiera de las dos temáticas. Toca mirar Sí, por dónde se la enfoca. sí. ¿Qué más trajo la historia que quiere contarnos para ver si podemos? Yo podría. Sí, claro. Cuéntanos. Ah, listo. Pues la idea que yo tengo es de cuarentena, ¿no? Y Ujú. hacer, eh, coger las tomas que son mientras amanece, el atardecer y anochecer. Y, o sea, pues ya he estado grabando algunos clips, pero, o sea, como son de cuarentena, es como voy pasando yo el día. O sea, al final, pues, más o menos un mensaje, pero como con fotos. No sé si ahí creo que estaría bien la historia, bien, no sé. Sí, Carito. Podría hacerse aún más interesante, digamos, si lo estás haciendo a manera de diario, podría ser chévere, digamos, que puedas expresar uno que otro pensamiento y si no lo quieres decir con voz, podrías grabar como fragmentos de un diario escrito o podrías poner como efectos un poco visuales, por ejemplo, con movimientos del celular, con movimientos en la ventana, como le decía otra compañera, como time lapse, que es un efecto donde el tiempo pasa más rápido y tú grabas el cielo y el cielo se mueve más rápido. Podría hacerse como con algunos efectos para que te quede más interesante que solamente pasar imágenes y fotos. Ah, sí, es que No sé si- perdón, el, lo que es el amanecer y eso sí los he estado grabando en timelapse, entonces pues esos sí, sí voy con eso. Ya, Ujú. genial. ¿A ti qué te Entonces, Pues a mí me gusta la idea que tienes. Yo, por ejemplo, haría algo así, pues se me ocurre ahorita, ¿no? Como desde hoy empezar a grabarme yo mismo como el rostro en el espejo y, y que cada vez, pues, por ejemplo, no me baño dentro de una semana y a ver cómo me miro, pues. Yo sin bañarme una semana, me filmo todos los días y veo cómo cambia mi rostro. Entonces, eso con los amaneceres y atardeceres que miras, entonces se pueden combinar esas dos cosas, ¿no? Como la configuración del rostro mío sin bañarme, sin salir de la casa por una semana, con el paso del tiempo de los días y ahí pues, se le puede colocar los días nublados y demás, ¿no? Entonces puede ah, ser un... claro. Sí, Cari. Perdón. Hay una para poder, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?
para poder editar estos videos? Sí, de eso vamos a hablar la que viene, de las aplicaciones y de tanto de celular, sobre todo, pues, pero pues ahí pueden ir experimentando, hay muchas, ¿no? Pero Por- puedes hasta el momento ir grabando, ¿cierto? El cortometraje. Sí, claro. sí. Sí. Puedes tratar con Filmora o con PowerShot, es que se llama Richie. InShot, Sí, creo que es, ¿no? sí. ¿Cómo se llama? O la de, espérate un poquito, las anoté por acá porque no me acuerdo. Las aplicaciones. Lo que yo les recomiendo es que si no tienen, o sea, si no tienen como muchos celulares, así, graben todo con un mismo celular y siempre con la Game misma Master. resolución. Entonces no, y si lo van a grabar horizontal, lo graben horizontal todo o vertical y vertical todo. Entonces para Catalina, por ejemplo, recordar pues también, porque el guión es casi siempre como intenta eso, ¿no? La estructura en 3 actos, tener un inicio, un nudo y un final. Entonces, en este caso sería el inicio, que plantees un inicio, ¿no? Como algo que sea inicial en la historia. Y luego que haya un conflicto para Catalina. Entonces, ese conflicto en el diario y al final la resolución de ese conflicto, que puede ser una sola acción, ¿no? Que tú estés triste y luego al final estés contenta, algo así. Pues es que la También idea... Catalina. Ajá. A ver, pues también podrías utilizar en lugar de un personaje como que sea visible dentro del corto, podría ser el personaje en la misma cámara o podría ser el espacio o un objeto. Puedes tomar acción de cualquier elemento para que también sea tu personaje y contar su historia dentro de la cuarentena. Claro, es que yo lo que estaba pensando es, o sea, un clip de ver cómo pasan los días, pero pues al final solamente hacerlo como si fuera un día normal, o sea, cómo pasan los días, pero al final ya solamente que anochezca y un mensaje, eso sería para el final. No, como no meto como en hacer, o pues no sé, si de pronto me puede animar a meter algún mensaje más, una voz, pues ya. Ya. Uy, porque a mí se me ocurre que en estos días puedes escribir algo y mientras pasan las imágenes del inicio del día y el final que tú dices, puedas leer eso que escribiste. Entonces sería algo así como un video poema, pues que llaman, ¿no? Exacto, también. Cristian, Y ahí les mandé al chat, les mandé algunas apps que puedes ir utilizando si quieres. Pues Filmora Go, Power Director, KineMaster, Viva Video o Magistro, no sé. Ok, gracias. o por ejemplo, sí, se me ocurre eso, ¿no? Que tú puedas escribir algo, o si quieres que alguien más también, pues me importaría que escriba algo y que tú lo hables, ¿no? Que tú seas la que le haces escrito. O y si encuentras algo escrito de algún autor o algo así, que pueda estar acorde a las imágenes que quieres mostrar, al paso del día, también, pues puede ser una idea, ¿no? Sí, eso está muy bien. Entonces solamente esa sería mi idea, muchas gracias. Y creo que ya también tengo que ir a hacer unas cosas, así que muchas Bueno, gracias por este tiempo. Ya pues estaré mandando mis aportes y ya. a ti muchas gracias, Catalina. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Alguien más nos quiere contar su historia para ver si podemos ayudar? Recordarles, pues, que... Ajá, Nico, dinos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues la idea que tengo es hablar acerca de los tipos de personas que podemos encontrar en la cuarentena.
Ya, ¿cómo El así humor. los personas? ¿Cómo? ¿Cómo así los tipos Eres el de gracioso, O sea, diga, el comedia. ¿Cómo? ya. O sea, hablar acerca del dormilón, del comelón, y del estudioso. Y Ah, usar ya. diferentes vestuarios y diferentes ambientes. Ir contando lo que son, quiénes son y eso. Ah, está Es un corto, bien. ujú, es un corto muy de comedia, Claro. es lo que decía. Ah, no, pues está muy bueno. Se me ocurre, bueno, se me ocurre que primero plantees los tipos de persona que quieres. Yo te recomendaría que cuatro máximo. Entonces, el comilón, ¿sí o no? Está el dormilón, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál otro? Y el estudioso. Ah, los tres nomás, listo. Sí, porque con 4 no me alcanza el Ya. tiempo, ya hice Sí, la cuenta. perfecto, los tres. Entonces, me parece a mí que puede ser como un film minuto de actuación. Entonces, por ejemplo, que tú representes a los tres, ¿no? Eh, en un escenario, entonces, representas en la cocina, puede ser al comilón, eh, exagerando todo. Entonces, ya que sea como de gula. Entonces, luego te representes, que seas tú mismo quien sea el dormilón, exagerando de nuevo el asunto, ¿no? Y bueno, el estudioso también, exagerando el asunto. Cada uno de ellos, pues lo caracterizas como con algo distintivo. Entonces, al dormilón, pues, como los bostezos, que tenga lagañas o que El esté en gorrito. pijama, ¿no? El gorrito, exacto. Ujú. El comilón, entonces puedes hacer, que tengas una pipa, eso sería fácil de lograr, pues sería como apretarse unos buzos y tal, para que te mires como más robusto, y puede ser con algo de chocolate en la mesa y que sea como comiendo y te atragantes, algo así, ¿no? Ujú. Y bueno, el estudioso, sí, pues con libros y la gafita, pues que caracteriza al estudioso. Pero entonces yo sí diría como que algo que los una, una frase, algo así, que una como a los tres, ¿no? Como que algo así pues se me ocurre ahorita, en esta cuarentena, he sido ya estos tres personajes o algo así, o ahí algo ingenioso, pues, pero como que los une, una frase, algo así, que una a los tres personajes, ¿no? O puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahorita, un observador que mire a los tres personajes. Entonces, un hermanito, por ejemplo, ¿no? Un hermanito, una Una niñita, ventana indiscreta. una ventana así que observe a esos tres personajes, ¿no? Entonces, por Mm, ejemplo, claro, desde el frente de tu casa, eso, si miras La ventana indiscreta, es una película. Entonces hay un señor que tiene como unos pues es un teleobjetivo, creo que es, ¿no, Carito? Pero en este Sí, caso podría ser como unos binoculares y él espía a los vecinos. Entonces, eso es lo que une, digamos, a los tres personajes. Entonces, que él esté espiando y mire a una ventana y salga ese personaje, el comilón. Mire a otra ventana y salga el estudioso, y así. Y eso pues ya sería el que une a los tres personajes, puede ser, ¿no? ah, sí, gracias. también Listo. Nico tiene un canal de YouTube y Ah, él pero ya no ahí lo ha pasado, ¿no? ¿Sí? lo pasó al formulario, ahorita te lo comparto. Listo. Y, ¿y qué es? Y también yo creería, Nico, que si se omite toda la parte de introducción, digamos, donde tú explicas lo que pasa, entonces el tiempo te alcanza de pronto te alcanza mejor para desarrollar cada personaje, si no lo explicas, sino que directamente lo haces. ¿Me entiendes? Sí.
Sí, recuerden, aquí como es un minuto directo, iniciamos en el nudo de la vaina, ya sin desarrollar los personajes porque no se alcanzan, directamente desde... Claro, o sea, es necesario que actúe o nomás. Es que yo pensaba decir, el dormilón es aquella persona que tal, y así explicar eso. No es necesario, pero más chévere fuera que en vez de decir, ¿Sí lo actuara? lo actúes, claro, porque el cine no Ah, es bueno. de diálogo, sí, y mucho más divertido, pues, ¿no? Ah, listo. Ah, Sí, listo, suena gracias. mejor. Listo. Bueno, cualquier cosa nos escribimos o nos llamamos. Sí, recuerden que nos pueden escribir o llamar, pues, también para, para ver si podemos ayudar en sus historias. ¿Alguien más tal vez nos desea contar algo ya como para ir finalizando? Lupe, Bueno, ¿sí? sí. Yo tenía como dos, pero pues no sé, estoy como un Sí, sí, poco indecisa. cuéntanos. No importa. Bueno, lo que pasa es que nosotros en esa cuarentena nos dimos como para irnos a una finca, compramos una finquita y estamos en siembra. Entonces, en ese tiempo Ya, lo que hemos hecho es estar trabajando en la finca. Entonces, pues sería, pues habíamos pensado de que pues como colocamos unos trabajadores y todo eso y pues prácticamente esos días no estuvimos allá, entonces ellos hicieron y deshicieron allá en la finca, entonces partir como de allí, de esa historia, como ya, somos cuatro, mis dos hijos y mi esposo y con mi persona. ya. Entonces tratar como eso, hacer como ese, lo que pasó, ¿no? En la siembra. Sí, ya, Unos hacían lo que querían, unos iban a cualquier hora, unos sembraron, ya. otros no. Y prácticamente, pues cuando llegaba el patrón, era bravo peleando con los trabajadores, como algo así. Esa. Pues, ¿será que sí se Ya. puede? No, pues tú ya la tienes resuelta prácticamente. Está más Sí. clara que muchas. Ahí ya Ajá. está la historia, claro. Y Entonces la ahí se... otra, pues esa está como más o menos, pues no sé. Y la otra sería en la historia de los mayores, pues como pues acá estamos trabajando, pues es comunidad, más que todo hay mucho de la cultura, entonces sí he trabajado también con lo de la cultura agua. Se manejan muchas historias propias, por lo menos el se trabaja mucho con la montaña, la selva, entonces el árbol grande, pues no sería copiar, sino que más o menos formar mi propia historia con o sea, o sea, trabajar con la montaña, pero partiendo de algo que haya sucedido en el pueblo Aguá, sería algo así. Ya. Sí, ahí pues sí puedes hacer las dos, pero aunque más difícil, pero es la historia que más Más te que sí, conmueva a ti, claro. ¿no? La que tú quieras desarrollar más. La que más fácil y miro que tú tienes como más adelantado es la primera historia, La ¿no? primera. Que ya tiene la trama y ya tiene como el cuentico armado, ¿no? Y ya tiene el conflicto y ya tiene, ya pues ese ya tendría todo. Carito, ¿ibas a decir algo? No, pues se me hace que tiene como como dos ideas, una muy tirando a lo documental, a lo que realmente pues viven, y la otra más tirando como a los mitos y a las historias del pueblo Agua, que podrían irse más como hacia la ficción. Me parece que es chévere como el contraste y pues ya depende de Lupe y de Alejandro, ¿cierto? No, Lupe y Steven, Henry Steven. Y Steven. Ya depende de ellos pues saber cuál. ¿Cuál quieren? Sí. Para la Y primera, ujú, cualquier cosa nos estamos hablando. Lo que decía Dieguito es muy importante, escoger quiénes van a ser los personajes y cuáles son las acciones
clave para contar el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Ok. Ahí, Yo por creo que ejemplo, me quedaría con la primera, porque la otra la tengo como muy, no la tengo bien cara, pero pues sí me gustaría para la próxima. sí, en la primera se podría simplemente hacer lo siguiente, lo comento así. Ya directo en la acción. Entonces ustedes les dicen a los trabajadores diciendo, bueno, aquí les dejamos para que siembren y demás, y nosotros nos vamos a ir de vacaciones, ahí está el terreno, indican un poco el terreno y se van. Y luego ellos ya se quedan en la casa y al regreso ustedes se lo encuentran haciendo, pues, o tomando y destrozado unos arbustos, no sé, y el final sería como la reacción de ustedes ante eso, ¿no? Sí. Entonces ahí alcanzaría, pues, el tiempo y pues está chévere la historia. Bueno, pues esa sería. Yo creo que cualquier cosa, pues ya voy a pedir para que me ayude. Listo, sí, sí, con todo gusto. Ahí ya te podemos. ¿Alguien más? Bueno, entonces les recuerdo que nos pueden escribir, llamar. Si ya decidieron la historia que deben contar, entonces nosotros les podemos, hoy no nos metimos con el guión técnico, pero en ese uno plantea como los planos que quiere hacer para contar la historia, con qué cámara, pues profesionalmente, con qué cámara, ¿no? Todo eso. Diego, disculpa. Sí, coméntame, Diana. Mira, lo que pasa es que mi pregunta es de que si nosotros es obligatoriamente meternos ahí en la historia, o sea, como actores. No, no, para nada. Tú puedes ser la que grabas, o sea, tú debes participar obligatoriamente, sí, pero no necesariamente debes actuar. Puedes ser la que dirige el asunto, la que edita, lo que sea, pero no necesariamente. Vale, listo, entiendo. Ujú. Bueno, otra pregunta, tal vez. Bueno, entonces eso sería, y ahora les pasamos esas guías y lo que son el video de esta clase para que puedan recordar. Algo Richie o Carito tiene algo por decir. No, No, Dieguito tampoco. O sea, cualquier cosa que nos escriban, que contesten, pues ya sea el correo, WhatsApp o nos pidan que los llamemos, nosotros los llamamos. Ujú. Sí, para la historia de miedo que nos contaba, pero ya se fue, creo, ¿no? Por ahí estaba Luna, ya les puede ayudar también. Entonces eso, muchachos, qué alegría escucharlos y verlas en su fotografía de electrónica, pues. Nos vemos entonces la próxima reunión, ya les estaremos escribiendo y pues vayan adelantando cositas para que no dejen al final. Entonces la tarea sería ya tener definida la historia y empezar a hacer los ensayos de grabación de la historia para que en la próxima ya nos comenten cómo les fue grabando y de una vez ver cómo ya lo vamos a editar. ¿Listo? Listo, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero les haya gustado. Ya nos vemos. Chao. Gracias, Hasta Cristian. luego. Hasta luego. Hasta luego, Diana. Muchas gracias.